Bienvenidos a un nuevo video del profesor estático. En este caso tendremos un video teórico para explicar qué es la estática de partículas y cómo podemos resolver estos problemas. Iniciamos con este bloque. Tenemos un bloque de masa m en el cual actúan tres fuerzas. Y nosotros sabemos que al sumar las fuerzas podemos encontrar una fuerza neta. Es decir, esas tres fuerzas se modelan en una única fuerza neta. Entonces, la condición para que una partícula esté en equilibrio estático es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, es decir, la fuerza neta, sea igual a cero. Si esta ecuación vectorial se cumple, la partícula está en equilibrio estático. ¿Qué quiere decir que esté en este equilibrio? Quiere decir que la partícula o no se mueve, tiene una velocidad de cero, o se mueve a una velocidad constante, sin ningún tipo de aceleración. Esta es la definición de estática de partículas, es la ecuación principal. Para que una partícula esté en equilibrio estático, se debe cumplir esa ecuación. Entonces, cuando tenemos problemas de equilibrio de partículas, lo ideal siempre es partir de esta ecuación, porque es la misma definición del fenómeno de equilibrio de partículas. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? De los videos anteriores ya sabemos que esta ecuación generalmente para resolverla la dividimos en los componentes de los vectores. En dos dimensiones sería la suma de fuerzas en x tiene que ser igual a 0 y la suma de fuerzas en y también tiene que ser igual a 0. Si tuviéramos tres dimensiones, la suma de fuerzas en z también tiene que ser igual a 0. No puede haber ningún componente de las fuerzas en ninguno de los ejes, porque esto violaría la primera ecuación, esta de acá, que es la más importante. Si esta ecuación no se cumple, ni siquiera estamos en equilibrio de partículas y habría que utilizar ya dinámica de partículas. Entonces, estas dos ecuaciones son nuestras principales armas para la resolución de problemas. Son las únicas ecuaciones que necesitamos para la estática de partículas y parten de la definición básica de qué es la estática de partículas. Ahora, una herramienta muy importante en estos problemas se conocen como los diagramas de cuerpo libre o DCL. Un DCL, que ya lo hemos estado haciendo en los otros videos, sin embargo no lo habíamos introducido como tal, simplemente es un diagrama donde se muestran todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y se utiliza simplemente, como lo acabo de indicar, para un único objeto. En este caso, el DCL del bloque 1 sería el bloque 1, lo representamos como una particulilla. Siempre dibujar los ejes, lo más importante, eje Y, eje X. Y ya dibujamos las fuerzas. Sabemos que el bloque 1 tiene su peso 1. El piso le ejerce una fuerza hacia arriba para sostenerlo, que se llama la fuerza normal. Y tenemos esa fuerza del cable verde que la une con 2, que sería para acá, la tensión. Esas son las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque 1. Y lo mismo podemos hacer con el bloque 2. Como siempre, los ejes coordenados, muy importante. Y sobre el bloque 2 igual. Tiene un peso 2, una fuerza normal que le ejerce el piso de vuelta. Llamémosle fuerza normal 2. La tensión del cable que lo conecta con 1. Y la fuerza A. Entonces, tenemos el DCL de 1 y el DCL de 2. En estos diagramas mostramos todas las fuerzas que actúan sobre los bloques. No me voy a poner en detalle para dónde va cada fuerza en cada diagrama, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Pero la idea es llevarse el concepto de que un DCL muestra todas las fuerzas sobre un bloque. Y lo más importante, por cada DCL podemos utilizar las ecuaciones suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0, partiendo del hecho que estamos en equilibrio de partículas, que es de lo que se trata este canal y este video. Y para el DSL2 lo mismo. Es decir, en total tenemos 4 ecuaciones, 2 por acá y otras 2 por acá. Estas ecuaciones de suma de fuerzas en X y Y igual a 0 se pueden utilizar para cada uno de los DCLs. Hay problemas complejos donde hay varios objetos, entonces en cada uno de los DCLs yo monto mis dos ecuaciones,
suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces al final es posible que me quede un sistema de ecuaciones debido a que tengo varias incógnitas que necesitan la información del DSL del otro bloque para resolverse. Entonces este es como el método de solución de los problemas. Hacemos los DSL de todos los cuerpos y utilizamos las dos ecuaciones de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a 0. Con todo esto encontramos toda la información necesaria para resolver los problemas y simplemente quedaría el cálculo matemático y la resolución del sistema de ecuaciones o simplemente despejar de manera sencilla. Espero que con este video les haya quedado claro qué es la estática de partículas y en forma general cómo se van a resolver los problemas. Vamos a hacer varios videos sobre resolución de ejercicios, espero que los vean y que este les haya sido de mucha utilidad. Gracias por su visita.